el Roma ha sido fagocitado por los macrófagos y se transforma en anastídones, generando todo el proceso inflamatorio. Como la ingestión de estos macrófagos con anastídones en el intestino del vector se van a transformar en romastídones. Ese es el ciclo biológico. En la selva se van a producir con mamíferos terrestres o mamíferos arborícolas. Y acá el vector, la lusonia, específicamente está en selva agreste. En la selva, no por ir ustedes a Pucallpa, se van a contagiar de leishmania en la zona de Pucallpa, en las ciudades no está en las zonas muy de selva virgen. En las grandes ciudades de la selva no van a encontrar casos de leishmaniosis. Eso se encuentra en las zonas ya donde solamente están los animales silvestres y los mosquitos. Entonces, ¿quiénes ingresan ahí? Turistas. ¿Quiénes ingresan ahí? Biólogos para estudiar animales, peces, plantas. ¿Quiénes ingresan ahí? Narcotráfico. ¿Quiénes ingresan ahí? A los que van a extracción de madera. ¿Quiénes ingresan ahí? Los que van a extraer oro. Y les cuento un caso. Un joven de La Victoria que se dedicaba no tenía trabajo prácticamente, y entonces le dicen, vamos a la selva que te vamos a pagar bien. ¿En qué? En extracción de madera. A Pucallpa se lo llevaron. Entonces se lo llevan a Pucallpa y dice, te vamos a pagar tanto, vas a tener comida, casa, todo, etcétera, etcétera. Y en Pucallpa se lo embarcan en esas lanchas que van hacia las madereras que están en la selva adentro. ¿Y qué resulta? Lo dejan ahí en un campamento donde hay bastante gente y la lancha desaparece. Simplemente se regresó y no le dijeron a él que lo iban a dejar junto con otro grupo de gente que está trabajando y lo dejaron ahí. Prácticamente él estaba como con claustrofobia, ¿no? Pero tenía que quedarse porque algo tenía que comer lo que había ahí. Ha querido intentar escaparse, no podía. Y en eso de que ha querido escaparse, ha estado buscando a dónde podría ir, quién me puede salvar de acá, se perdió en la selva. Al estilo Juliana Koepke, ¿no? Del avión ese que estoy. Entonces el pobre durmió 2 o 3 noches hasta que los que lo llevaron lo ubicaron. Y lo ubicaron, pero ya estaba totalmente desesperado, pues, y tuvieron que regresar. Pero cuando regresa con sus lesiones de leishmania. Y como vive en La Victoria, se fue el 2 de mayo, y entonces me contó esa historia, ¿no? Y eso ocurre también con la gente que va a extracción de lavaderos de oro. Ustedes vieron ahí los casos de Puno. Puno tiene bastante casos, pero ustedes creen que en las alturas de Puno no hay, pues. Esa gente en Puno van a encontrar avisos que dice trabaje en oro, le vamos a pagar, va a ganar bien, y se lo llevan. ¿Y a dónde se lo llevan? A la selva de Madre de Dios. Igual, los llevan y desaparecen las lanchas y ahí están metidos y no pueden salir con nada. Y regresan con enfermedades, si es que no se murieron, ¿no? Entonces, eso existe hasta ahora, ¿no? Pero nadie dice nada. Entonces, en la selva hay estas 2 zonas, y estas plataformas andinas, donde las personas están cerca al hombre, y el perro es parte de ese reservorio o roedores, los mosquitos que están cerca al hombre. Pero en la selva es así. Esta es la forma como van a ver los amazones chiquititos, son dentro de los macrófagos. Pero ya eso es y los cromacigotes de indígenas del lado, los otros de los y su carne bacteria, su químico plástico.
trisomías. Por eso cuando nos pica un mosquito, ¿qué hacemos? Nos rascamos, ¿no? Porque hay varias cosas, pero cuando entra la probóscide no sentimos, porque tienen primero sustancias anestésicas, antimustáticas, vasodilatadores, antiinflamatorios y pseudoprofesores. Por eso que la saliva el mosquito modula la infección en la piel, ¿no? Mantiene el flujo sanguíneo para que la sangre que ha sido introducida al intestino del vector no se coagule. Interesante nuestras cosas, pero ya son más adelante, como esta sustancia de actividad, vamos a estar en el antiinflamatorio, el apirase, degrada ATP, ADP, etc., destruye el mediador fisiológico de la agregación planetaria, la 5-nucleosidasa, la hidrogenasa, etc. Todas ellas favorecen, son segregadas por la saliva del mosquito, que va a favorecer el proceso inflamatorio. Lo que les decía, ¿no? Vean, el mosquito va a ir a la zona de la herida, no va a picar acá porque no hay corazón, sino va a ir a zonas que están y ahí es más fácil infectarse. En zonas de transmisión es que el hombre ingresa a esa área donde la enfermedad es en diversos animales. Con el calor que hace, generalmente las lesiones se van a dar en zonas descubiertas. Las lesiones de leishmania principalmente van a ser de cara, brazos o piernas. Pero eso no significa que no vamos a ver leishmania en el pene, en el escroto, en la vulva vaginal o en la zona anal. Yo he tenido la oportunidad de ver todos esos casos. ¿Por qué? Porque en la selva hacen lo que se llama fecalismo al aire libre. Entonces el fecalismo al aire libre expone la zona genital, expone la zona anal y también puede tener lesiones compatibles con leishmania, pero no es lo frecuente. Lo frecuente son estas áreas. Y podemos tener más de una lesión. El maestro Tejano decía que había visto un paciente que tenía más de 50 lesiones de leishmania por inoculaciones sucesivas, ¿no? En la zona peridomiciliaria, en la zona fina, prácticamente el ciclo de transmisión es más corto. Los perros, acá va a picar el mosquito, no va a picar acá. Los burros en la zona lumbar. Solamente más rápido, nada más, el macrófago, ¿no? Acá se protege dentro del macrófago, igual que en otros parásitos también. El parásito se multiplica dentro de lo que se llama la vacuola parasitopora. Dentro de las células se produce la vacuola parasitopora y esa vacuola parasitopora, ¿qué hace un macrófago? ¿Para qué fagocita? Para eliminar al agente patógeno. Pero en este caso el agente patógeno no muere, pues. ¿Quién lo protege dentro del macrófago de la acción lítica de las enzimas del macrófago? La vacuola parasitopora. Y más bien dentro de ella se va a multiplicar las leishmanias, ¿no? Una vez que han sido inoculadas. Estas vacuolas que dependiendo del género subgénero leishmania, vean una sola vacuola para todo un grupo de amástigones. En el subgénero Viania, cada especie, cada amástigones tiene su propia vacuna. En el hospedero intermediario, ya mencionamos el nicho, macrófagos son ingeridos, los amástigones se transforman en romastigones.
más fácil que el ciclo biológico de la malaria. Se ha comunicado, les dije que hay una interacción inmunológica, ¿no?, que hace pues, que el parásito se proteja y el macrófago le sirve de vivienda a la salud. Y esto es importante porque, dice, las leishmanias pueden permanecer mucho tiempo en estado latente dentro de una persona. Entonces, o sea, están latentes como si fueran hipnozoitos en malaria, en plasmodium, ¿no?, las leishmanias por años. Entonces así, creo que ahí lo voy a explicar un poquito, ¿no? Porque se va produciendo una reacción inflamatoria donde la respuesta inmunológica no va a afectar al macrófago, porque hay toda una serie de respuestas de tipo inflamatorio, ¿no?, en la cual el macrófago va a el individuo puede reaccionar con linfocitos Kemper-1 o Kemper-2. Cuando nosotros reaccionamos con Kemper-1 y actúan estas interleuquinas, el paciente puede ir a la curación o a la autolimitación de la lesión. En cambio, cuando hay una respuesta de Kemper-2 con otro tipo de interleuquinas, más bien los casos pueden recidivar, van hacia la cronicidad, no curan fácilmente con la medicación. Y esto hace que haya un polo desde aquellas personas que no tienen enfermedad, a pesar que se les ha inoculado más iguales en la piel y no desarrollan la enfermedad. Los que tienen una muy buena respuesta, principalmente de Kemper-1, y tienen un polo hiperérgico, tienen tendencia a desarrollar lesiones muy granulomatosas, pero con poco parásito. Y aquellos pacientes que tienen un polo alérgico, pacientes que pueden tener algún grado de inmunodeficiencia, como pacientes con SIDA, cánceres, HPV-1, etc., ellos tienden a desarrollar lesiones más bien de tipo nodular o difusa, donde las lesiones van a ser con abundante parásitos. Estas son lesiones de tipo granulomatosa en niños que vienen de la sierra, ¿no? Vean, diferentes formas. Acá se va a destruir el cartílago si uno no le trata tiempo. ¿Por qué? Porque acá no hay destrucción. El amastigote no es el que está actuando. El que está actuando es la respuesta inflamatoria de tipo granulomatosa, la que produce la destrucción del tejido. Entonces, si tiene un tejido alterado, ¿qué va a ocurrir con el cartílago? Va a tener déficit en la nutrición y por lo tanto un tejido que no se nutre se va a afectar y entonces el cartílago comienza a destruirse. Pero solo niños, ¿cuántas lesiones vienen de áreas andinas, ¿no?, de nuestro país? En este caso, estos niños son hermanitos, todos vienen de la zona nevada en Ancash, ¿no? Todos tienen, este viene de la selva central, una niña con una forma donde había gran cantidad de mastigotes. Hay que saber reconocer. Usualmente las lesiones no duelen, demoran, primero no ha habido lesión y luego comienzan a aparecer las úlceras. Vean toda la familia, la mamá, todos los hijos son de zonas donde los vectores están bastante cerca de casa, en las formas andinas de leishmania peruviana. Pero como viene de caballo, que pensamos, es una leishmania cutánea andina, el probable agente es la leishmania viaria peruviana. Todos ellos vienen de la zona de Nara. Da la apariencia de una lesión mucosa, ¿no? Pero esta es una forma andina también, porque la temperatura ha ocurrido ahí y por cercanía a la zona mucosa se produce esta
las formas clásicas de espurdia. Primero ha habido o no una lesión, pero estos son procedentes de la selva, las han adquirido. Entonces ya uno por intuición dice, el caso más probable es que sea Leishmania viania brasiliensis, porque en la selva es la que se transmite esa forma de Leishmania y que da por metástasis lesiones mucosas. Vean la boca, lesiones granulomatosas, tanto desde la úvula, todo el paladar y también la mucosa nasal. Entonces ahí viene un concepto que les voy a decir a ustedes, ¿no? Me inoculó Leishmania brasiliensis en la piel. Tuve la herida acá, se curó, ya sea por medicina natural, me trataron mal, pero se curó. Después de 5 años, perdón, 1 año, 2, 3, 4, 5 años, o 65 años, aparece la lesión mucosa. Claro, la gente joven, ¿no? Creo que eran 2 o 3 años después de haber tenido la lesión cutánea. Pero esa es referencia a Ñavicoja, ¿no? Porque ustedes van a encontrar Cayetano Heredia, el maestro Llano, 50 años. Brasil antes era 35, pero por ahí he leído ya más de 40 años. Pero un caso de un señor que viene de Tarapoto con lesión cutánea cuando era de 2 o 3 años, de ahí no tuvo más nunca, hasta que cuando ya tiene 75 años comienza a aparecer una lesión mucosa. O sea, una latencia de más de 60 años. Entonces, esa versión. ¿Qué pasa? En Leishmania viania brasiliensis, después de haber sido inoculado por la piel, migra probablemente por sangre o linfáticos a las vías respiratorias superiores, desde la laringe o a la nariz, la faringe, etc. Pero más frecuente es encontrar entre nariz y faringe. ¿Por qué ahí? Porque los amastigotes viven en temperaturas menores de 25 grados. Y si estamos respirando, mi mucosa está más fría que la parte interna. Entonces, y en la mucosa nasofaringea, la cantidad de linfocitos en sus estudios de histología es fuerte o no es fuerte. ¿Han visto? Cantidad. Y tienen receptores en los cuales los amastigotes que entraron por la piel fácilmente llegan a esas zonas y esas zonas se afectan, produciendo este tipo de lesiones. O sea, la temperatura tiene que ver por qué las vías respiratorias en Leishmania y solo en Leishmania viania brasiliensis anclan, por decir, o se hace metástasis desde una zona alejada, podría ser la pierna, etcétera, hacia las zonas mucosas. Ocurre en Leishmania viania brasiliensis. No ocurre en Leishmania viania peruviana, que se adquiere en los valles interandinos del Perú. Por eso ir a la selva siempre implica un riesgo si es que me da la leishmaniosis, porque posteriormente podría tener una lesión mucosa de esa selva. ¿Y cuál es la otra observación? Como observación que yo podría describirlo, porque he visto tanta cantidad de pacientes. Si un paciente adquirió la Leishmania brasiliensis en Madre de Dios y ya está haciendo zona mucosa, mientras está en Madre de Dios, en el calor, las lesiones son menos agresivas, capaz así como esta más. Pero si este paciente regresa a Puno, a Ocongate o a zonas muy altas de Puno donde toda la vida es frío, sus lesiones van a empeorar, haciéndose muy agresivas. ¿Y por qué también? Pues, actualmente ya se está postulando el tratamiento con calor, aplicación local de calor para mejorar las lesiones. O sea, la temperatura tiene mucho que ver y el único agente que migra por vía hemática o linfática es Leishmania viania brasiliensis.
Cayetano Heredia, el doctor Llanos, ha hecho estudios de cultivos, de tratar de cultivar la leishmania desde muestras de sangre de pacientes que tenían lesiones ulcerosas, para ver si está migrando por ahí, por la sangre. Nunca llegó a obtener desde sangre leishmania. No, entonces hay mucho que investigar todavía. ¿Ven cómo se va destruyendo y se destruye la úvula? Y el paciente casi ni le duele. No se molesta, sigue comiendo y ingiriendo sus alimentos. Esta es la clásica nariz de rocoto en un joven que tiene una lesión cicatricial en alguna parte del cuerpo y que posteriormente comienza a tener esta lesión grave que indica lesión de mucos, ¿no? Cómo se va alterando. Y acá adentro puede producirse la destrucción del tabique nasal. Lesiones clásicas, es una lesión granulomatosa, poco dolorosa, circular, de bordes elevados, casi no se ve la nosotros de secreción. En otras formas más leves, ¿no? Más leves, pero esos son mis pacientes, tengo infinidad de formas esporotricoides, vean, acá está la lesión, pero acá ven y ustedes pueden llamarlo a ver como no lo saben. La esporotricosis se parece, ¿no? ¿La diferencia cuál es? ¿Cuál es la diferencia esporotricosis? ¿Cómo sospecho de esporotricosis con leishmaniosis? Que en esporotricosis hay la historia del paciente, te dice, doctor, me raspé, me caí, se hizo una lesión previa con algo en lugar donde hay la enfermedad. En cambio en leishmania no. En leishmania te picó el mosquito y ahí donde te picó en 2 o 3 meses aparece la herida. Tú ni te diste cuenta. Pareciera que es espontáneo, ¿no? Pero no hay historia de... En ese señor que vi hoy día, la familia, el mismo señor dijo, doctor, me raspé y de ahí se hizo esa herida. Entonces ya, pues, pero como hay otros médicos que le han dicho, no, que se la bota porque viene de ahí, tenía que justificar. Vean cómo se describe cuando el chico ni cuenta se da, porque se da cuenta no le duele, pero es importante una edición que activa acá le hemos salvado, porque llegó a tiempo. Todavía la pobrecita comenzando a la distribución legislativa, ¿no? Y le hemos salvado. Esta es una típica lesión cicatricial de leishmania ya tratada. Entonces siempre hay que buscar, si es de la zona andina no importa, ya queda ahí, pero si es de zona selvática y tiene esto, hay que averiguar si fue tratado o no adecuadamente. ¿Por qué? Porque los amastigotes pueden haber migrado ya a la zona mucosa y ahí estar de manera latente dentro del macrófago. ¿Y qué despierta al macrófago, al amastigote que está ahí años y años? Ah, eso sí, y a mí también me consta. Cuando lean escritura brasileña, nada tengo que envidiar a los brasileños, porque uno de mis mejores médicos me dijo, doctor, me han enseñado leishmania, pero lo que usted me enseña es mejor que eso. Bueno, los brasileños también dicen lo mismo, ¿no? Y ya ¿cuál sería esta lesión adquirida en la célula? Si te golpeas, puede despertar a los amastigotes y comenzar. Otro caso, revelado por el paciente tenía nariz aguileña con una lesión antigua de leishmaniasis adquirida en la selva, se operó, pero quedó mal, porque comenzó a resecar la lesión compatible con lesión leishmaniosis. Otro joven que viene de la selva, pero no fue acá felizmente, y creo que está por ahí la lesión, una lesión acá grandaza, ¿no? Le di de alta, ya no tienes nada, está cicatrizada. Después de año y medio regresa con lesiones igual ahí.
pero ya no tan agresivo, sino en la periferia. ¿Y por qué? Porque él trabajaba en el banco, y en el banco paran sentados. Con el calor y todo eso, activó otra vez la desmanía en el mismo sitio. Por eso, la desmanía no siempre se cura fácil, ¿no? Demora. Y la latencia en zonas rocosas puede durar años. Y pueden reactivar. Bueno, felizmente, este chico que tenía un lunar grande acá, justo ahí le dio de leishmania, pero ahora ya no tiene nada. Sí, excelente. Este paciente ya está curado, pero vean, para que vean la perforación del tabique nasal en una forma mucosa. Este es el caso que les digo, ¿ve? Grande, la lesión en el muslo, paste posterior, se curó, todo se cicatrizó y después de un año viene con lesiones en la periferia, con leishmania reactivada. Bueno, diversas formas. Varias inoculaciones de leishmania, un señor que se ha ido a una área de alta transmisión, ya esto ya lo he visto. Este creo que era un mormón que se fue a la selva y vino con su lesión. Y como ellos no quieren, como los médicos peruanos, no le quedó más ir al 2 de mayo, para que en el 2 de mayo le den tratamiento. Bueno, ya viene mi santo la próxima semana, así que no sé qué me van a regalar, 5 de octubre por si acaso. No diferencia indios, caucásicos o de la India también, o sea, latinos, ¿no? Europeos, asiáticos. En todo sitio hay leishmania. Ya la respuesta, les he dicho, depende de la respuesta inmunológica, depende de la gente para desarrollar formas graves o agresivas, ¿no? En formas mucosas, hay destrucción de la víctima, en formas no muy severas. Cuando un paciente viene, yo puedo catalogar si es grave o no es grave. Si es así nomás y me dice, doctor Yavincopa, tengo la bota y miren lo que me ha dado. ¿Has cambiado de voz? No. Ya, se cura fácil. Pero si viene y dice, doctor Yavincopa, mira la bota, ¿esa es tu voz? No, doctor, está cambiando. Ya está la laringe afectándose. Pero si el paciente viene así, con estas lesiones y te dice, doctor Yavincopa, pucha, los tengo que hospitalizar para darle tratamiento, porque a la muerte de los amastigotes se produce mayor inflamación. Cuando están muriendo los amastigotes hay liberación de proteínas, exposición de antígenos y la lesión se agrava y puede producir obstrucción laríngea. Entonces tengo que tener corticoides, un aparato de traqueostomía, etc. Entonces esos son los que se agravan. Bueno, por estas necesidades, a Dios gracias, y espero no ser yo el primero que lo encuentre o diagnostico, pero sí lo tiene Bolivia, lo tiene Brasil, Colombia, Venezuela, las formas de leishmania visceral, calazar, por leishmania donovana, con gran afectación visceral, con fiebre, etc., y pueden morir, o en algunos casos ser crónicos. Las formas difusas están relacionadas a respuestas de H2. Vean, acá se encuentra gran cantidad de mastigotes. Gran cantidad de mastigotes. Tiene que ver ya diagnóstico diferencial con una serie de enfermedades. La parvovirus, es la más importante, micosis, que afecta y que puede desenvolver leishmania. En nuestro medio, vean, me mandan médicos, me mandan. No saben ver, dice que el doctor Yavincopa le da el diagnóstico de leishmania para conseguir brasilienses, cáncer de piel, por favor. La leishmania nunca destruye los ojos, ¿no? Problemas de tipo inmunológico como una papilomatosis severa, cáncer.
lepra, cáncer, leishmania, estaba siendo tratado como leishmania y ya tenía sus metástasis. Hay que tener criterio, hay que ser San Marquín. Pobre de usted, otro cáncer que ya está recibiendo hueso, leishmania. Otras enfermedades también. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Y ya para terminarnos en esos temas, para que vayan a ver el concierto donde van a tocar no sé quién. A WhatsAppear, digamos, El link. para ver el cielo. Diagnóstico clínico, jóvenes, tienen que saber ver la lesión fácilmente, decir, el maestro Ñavincopa me ha enseñado, este es leishmania, este no. Tener criterio, ¿de dónde viene? Por eso es epidemiológico. Una vez me mandan una lesión del paciente que venía de Cancay. Cancay es totalmente ciego. Le pregunto a la viejita, como yo sé hablar que con mi tamaño manda a la buscar y le digo, Cancay, se le va a tener el hecho de humana. Pues, no hay ido a hacerlo nunca. En Cancay no hay imán, es ciego. Entonces, no me pensás que es ¿cómo se llama? El criterio clínico epidemiológico. ¿Ya? Y si esto se me pasa, porque se me puede pasar. Pensar en el imagen cuando no lo era, o no pensar en el imagen cuando sí lo era. Pero que realmente me ha ocurrido a mí el pensar el que no era el imagen cuando sí lo era. Pero para eso está, uno tiene que hacer el plan de trabajo. Entonces buscó encontrar el parásito y buscó hacer el frotis o el cultivo, que casi nadie lo hace, el inmunológico, que nos ayuda, el histopatológico a veces no ayuda, o la biología molecular, que da el diagnóstico definitivo. El histopatológico, Paciente, cada vez se le enseña la garganta, pero tampoco ha salido de Lima. Y se dio el otorrino de la biopsia, que mandaba anatomía patológica le dice, lesiones compatibles con el humano. Y ahí ya dije que le vio, no era de San Marcos, privada. Todo tengo este diagnóstico de Leishmania y vengo de lograr. Teoría de no que ya desde yo que vení a salir de Lima, sí, pero iba a pasar, no dura, ya dura. No hay mucho peligro. Entonces lo mandé ahí. Seguros, busquen otra causa. el frotis se hace del borde de la lesión buscando carnecita, ¿no? Como el bisturí se saca carnecita y se hace el frotis en la lámina sin frotar mucho. ¿Por qué? Porque los amastigotes se destruyen. Cuando yo hago el frotis, el macrófago suelta los amastigotes. Por eso lo vamos a ver en láminas, lo vamos a ver, sueltan los amastigotes, no están dentro del macrófago, aislados. Pero en eso, si hago muy fuerte el frotis, lo voy a destruir el amastigote y no lo voy a ver, ¿no? Pero uno lo ve directamente y fácilmente. El test de leishmanina. ¿Qué cosa es el test de leishmanina o test de reacción de Montenegro? Es una reacción de hipersensibilidad tardía. Yo le pongo acá, es igual que el PPD. Le introduzco proteínas o promastigotes muertos de leishmania 0.05 mililitros en la intradermis y hago la lectura a las 48 horas. Si el paciente tiene leishmania va a haber reacción y la reacción te da una pápula de más de 5 milímetros, igual que el PPD. Western blot por la obtención de las bandas, inmunofluorescencia por la detección, ¿no?,
de anticuerpos y la reacción ante un anticuerpo por fluorescencia o la prueba de ELISA para los humanos. ¿No? Ya ese es el procedimiento de la reacción de Montenegro. En el caso que les dije, el viejito, reacción de Montenegro negativo, no, entonces también se puede hacer manipulación de animales y luego se hace la histopatología de las lesiones que en el animal se han reproducido, ¿no? La histopatología es muy parecida a otros procesos como tuberculosis, micosis, sarcoidosis, hay células de Langerhans, histiocitos. Entonces es un poco difícil que se pueda ver los amacigotes aquí en histopatología, a veces no es más frecuente. Los medios de cultivo, tipos de cultivos, con células para ver amastigotes y sin células a temperatura ambiente para ver los promastigotes. Saber, la enfermera, ¿qué hace? La enfermera le pone su maripositas que se le puede agarrar de la flor y ya no le duele. Al día siguiente ya viene tranquilo y no pone su mariposita. ¿Y cómo? Mientras el niño está llorando, el niño está llorando. Bien. Medidas de prevención. Bien difícil hacer la prevención en la selva. Van a fumigar toda la selva. ¿Qué le vas a decir? Utiliza mosquiteros, eso capaz, ¿no? Si uno va a la selva, utilizar mosquiteros impregnados de insecticidas, eso sí previene. Entonces, si me voy a ir a la selva, uso de mosquiteros. Repelentes, algunos funcionan, algunos no, hay un montón, pero igual vienen con sus picaduras. Van a fumigar en Santa Eulalia, todos esos sitios, como una vez Coibo Bartonella y fumigaron por gusto. ¿Qué cosa están fumigando? Si las leucomias están todo el trayecto del río. Entonces, todo eso es espectacular, ¿no? Si yo soy alcalde, digo, acá fumiguen, pues acá, ¿no? Pero mentira. Eso no está previendo nada. Los mosquitos están en todos los ríos. Ambos lados. Podría ser la eliminación o la erradicación de vectores. Alguna vez en algún sitio se hizo, ¿no? Pero tendrían que buscar a las ratas, los perros, ¿no? Pues no lo vamos a matar. Es un poco difícil. Pues el tratamiento es lo más importante. Pero, ¿no? Alteraciones del comportamiento ambiental, aumento de exposición a vectores, el establecimiento de casas próximas a la floresta. Por ejemplo, el hecho de que se vaya gente a trabajar a los lavaderos de oro ha incrementado los casos de leishmania en Madre de Dios. Pero tampoco lo vas a impedir. En fin, la migración de las personas, la urbanización no planificada, etc. Podría usarse en algunos casos insecticidas, repelentes, como dije, pero la verdad que no funciona. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Gustoso te voy a responder. No. Absolutamente no. La visceral capaz. Pero nosotros no tenemos. Otra pregunta. Entonces, si no hay preguntas, yo les preguntaré en el examen de lo que no esté